Mi nombre es María Rosano y pues esta es mi presentación final sobre la materia Historia de las Ciudades. La indicación era hacer un solo modelo, el que, bueno, habíamos encontrado que queríamos explicar. Sin embargo, a mí me gustaría más como hacer un resumen general de todos estos modelos de ciudad que vimos a lo largo de la materia de forma breve, sin tratar como de dar demasiados detalles, pero pues sí concluir en qué momento hablamos de una ciudad, por qué son importantes, cuál es su historia y cómo han ido evolucionando. Aquí el primero que pongo es el de Çatalhöyük, en lo que es Anatolia, hoy Turquía. Es el primero que se considera de alguna manera ya un asentamiento urbano, de alguna manera en forma. Lo encontramos en el periodo neolítico, es bastante antiguo y una de sus características más interesantes pues es que obviamente no presenta calles, pero sí ya presenta la idea de comunidad, ¿no? En Çatalhöyük los pobladores entraban por el techo y se conectaban las estancias por pasillos, por pasillos internos. Aquí se ve presente lo que va a ser la comunidad, el hecho de que una familia tenga un asentamiento físico y pues obviamente no una familia nuclear, sino una familia extendida. Çatalhöyük pues ya nos da ciertas características de lo que va a ser la ciudad, el acceso a fuentes hídricas, el acceso a un lugar que podía ser defendido y sobre todo pues la presencia de de características que compartía el grupo humano. Entonces, este es el primer asentamiento que vamos a considerar o llamar de algún modo ciudad, ¿no? Es curioso porque en uno de los asentamientos se han encontrado lo que decían que era el primer mapa, sin embargo algunos historiadores han llegado a la conclusión de que se trata más de una representación de una piel de leopardo. Como sea, pues este es nuestro primer asentamiento que vamos a revisar. Este que está aquí un poquito, no me quedó tan bonito como yo hubiera querido. Es la primer ciudad que presenta lo que va a ser una calle y que se encuentra en la isla de Chipre, que se va a llamar Kiriokitia. Ahí la pronunciación probablemente me falló, pero lo que vamos a ver es la presencia de esta calle principal, donde obviamente se va a desarrollar la vida urbana, también lo que va a ser la presencia de fuentes defensivas, de muros defensivos, y también lo que estamos viendo aquí como característica de la ciudad, pues la presencia de un cuerpo hídrico, la presencia de un río para el desarrollo pues de la vida del día a día, ¿no? Hay que recordar que la ciudad pues va muy de la mano obviamente con lo que es el periodo o con el proceso de sedentarismo de los seres humanos, ¿no? Ya la presencia de la agricultura. De hecho, pues obviamente la ciudad, junto con este proceso, tiene mucho sentido. Al haber excedentes, empiezan a surgir estos grupos con un poco más de poder que van a tener la disposición y van a organizar al grupo humano para que haga las obras monumentales, ¿no? Hablando de obras monumentales, este que presento acá es un zigurat, es un edificio que se forma de plataformas, muy presente en lo que va a ser Mesopotamia. Me salió más como pirámide, pero bueno, es la intención es hablar de esta parte de una arquitectura monumental que ya proviene de un gobierno muy organizado, que va a ser la característica de estas civilizaciones antiguas. La dicotomía que existe, por ejemplo, entre Mesopotamia y Egipto es muy curiosa. En todo lo que es Mesopotamia, que sabemos que fue alimentado por los ríos Tigris y Éufrates, que no son ríos tan regulares, todos los que van a ser los asirios, los sumerios, son civilizaciones cuya cosmogonía es un poco más de una vida de sufrimiento. Incluso los asirios, su deidad principal es un dios de sol que exige un sacrificio de sangre para vivir, y en el momento en que se pierde la guerra, pues se pierde la ciudad misma, cuestión que sí pasara con los asirios, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el de gran desarrollo de Babilonia, cuyas ideas son muy distintas a lo que va a presentar Egipto en cuanto a la formación de ciudades. Las ciudades de Mesopotamia tienden a crecer en un desorden más obvio que en Egipto, donde el Nilo tiene una regularidad tan constante que los egipcios daban por hecho
que el mundo tenía que poseer ese orden. Entonces son una civilización que presenta ciudades muy geométricas, ¿no? Hay que pensar en todas estas ciudades apostadas a lo largo del recorrido del río Nilo. Y pues obviamente en obras monumentales reconocidas hasta el día de hoy como los grandes pirámides, que pues son consecuencia de un esfuerzo colectivo de una civilización sumamente integrada como lo fue la egipcia. Antes de dejar la edad antigua, hay que recordar pues todo lo que sucede en el Mediterráneo con los minoicos, con Micenas y finalmente ya con los griegos, con la época clásica. Es muy curioso, de los minoicos pues vamos a recordar el laberinto Minos, el rey Minos, y cómo esta civilización se dice que fue destruida por un gran terremoto. Es curioso porque se dice que fue tan masivo que destruyó las ciudades, que las dejó y los puertos. Entonces, hoy en día, pensando en esta idea de la ciudad, pues si un centro urbano llegaba a una destrucción donde mucha de su población fallecía, sí es lógico, ¿no? Que obviamente estas civilizaciones no pudieran sobrevivir a un evento de esta magnitud. En este caso se dice que este gran terremoto lo causa la erupción de un volcán. Y hablando de volcanes, aquí otro volcán nos permitió conocer mucho de la siguiente civilización de la antigüedad, Roma, Pompeya, ¿no? En específico. Roma trajo mucho el orden y la disposición pragmática de la ciudad, ¿no? Hay que recordar que es un imperio, es una civilización que se basa mucho en la conquista de otros territorios desde la época de la República, y básicamente el campamento romano es una distribución pragmática de los espacios. Entonces, para los romanos, aquí en este mapa de colores un poco chillantes, pues vemos la presencia de dos calles principales que van a dividir el espacio de forma inteligente, con la presencia de grandes edificios que sirven para el día a día de la ciudad. Las termas, que sabemos que era el epicentro de la parte social del grupo humano romano, los teatros, obviamente hay que recordar la famosísima frase de que al pueblo pan y circo, el foro y los mercados. Entonces Roma, como imperio, este modelo de ciudad pues lo expande a lo largo de sus territorios, pero es incapaz de llevarlo a su ciudad principal, pues Roma, porque hay que recordar que Roma es fundada en un territorio muy irregular de Laszlo, que son las 7 colinas, ¿no? Entonces, este orden lógico y distribución muy pragmática del espacio se perdería durante el medievo, porque pues obviamente cuando en el caso de Roma decae su control sobre todas sus colonias, sobre todas sus conquistas, pues hay una fuerte edificación de murallas y sistemas defensivos en todas las ciudades medievales. Aquí ya no intenté hacer maqueta porque sabía que no me iba a salir muy bien, pero sí quiero enfatizar la presencia de las murallas, ¿no? Hay que recordar que en la Alta Edad Media, que es cuando más se da esta falta de gobierno central, los caminos son muy atacados, las ciudades son muy necesitan la presencia de todos estos sistemas defensivos como van a ser las murallas, y pues el edificio por excelencia de la antigüedad, del medievo, que va a ser el castillo. Ahí hay que recordar el sistema feudal. Obviamente el señor del castillo pues debía poseer todas estas instancias, todos estos espacios, pues para poder ejercer este poder sobre sus siervos, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que en el medievo pues el señor feudal era el dueño del molino, era el dueño de, todas las instancias, y todos los ciudadanos, ni siquiera eran ciudadanos, todos los habitantes pasaban a ser simplemente siervos que debían trabajar a la tierra, y que lo encontraban muy conveniente porque el señor feudal era el único que tenía la capacidad de defenderlos de los ataques de todos los bandoleros, de todos los invasores, por ejemplo, de Asia. Entonces, la ciudad medieval pues se va a basar en la protección a las amenazas externas. Claro que esto empieza a decaer cuando llegamos a la Baja Edad Media, cuando ya empieza esta integración, como reinicio del comercio
y la parte de las ciudades amuralladas se empieza a constriñir sobre sí misma, ¿no? Empieza a ver esta idea de cómo hacemos cada vez que la ciudad empieza a crecer, se empieza a volver otra vez un epicentro de la vida. Vamos a pensar en, por ejemplo, Venecia, en París, en Londres, y entonces hay muchas poblaciones o muchos habitantes que empiezan a vivir fuera de la muralla, ¿no? ¿Qué sucede? Pues tengo que expandir la muralla. Uno de los características de lo que ya va a ser el Renacimiento, pues es la idea de la ciudad ideal, ¿no? Entonces empieza a preguntarse qué vamos a hacer para que la ciudad pueda contener todo lo que va a ser esta nueva cantidad de ciudadanos. Hay que recordar lo que pasa con la plaga negra, con la peste bubónica. Muchos ciudadanos mueren en el campo, muchos empiezan a vivir en las ciudades, empieza a surgir la burguesía, y entonces empieza a surgir esta idea de que necesitamos una mejor distribución del espacio. Los puse juntos porque precisamente durante el Renacimiento se va a retomar las ideas de orden de, por ejemplo, Vitruvio. Y entonces aquí en este intento de ciudad ideal, donde vamos a tener 8 aristas, un aro central donde se va a concentrar el poder, donde se van a concentrar los edificios principales, y hacia las afueras, ahora sí que siempre va a haber esta idea del suburbio, esta idea de los que viven fuera de, ¿no? De los distritos. Entonces, ni siquiera me atreví a tratar de hacer la ciudad del barroco, porque ya es una ciudad completamente en forma, una ciudad de distritos, una ciudad que aparte de todo empieza a tener que ser una declaración del poder. Eso va a ser la característica más importante del barroco. Es un escenario, es el diseño de la ciudad en nombre del poder. Obviamente estamos hablando de las grandes avenidas que terminan en un edificio que es una puesta en escena, ¿no? Creo que el ejemplo más claro de esto va a ser obviamente el Vaticano, diseñado en este caso por Bernini, donde al ingresar a la plaza de San Pedro, vamos a tener este edificio enorme, esta basílica que tiene una serie de estatuas en la parte superior, una serie de columnas, un espacio casi de plaza, donde es un escenario. Y obviamente la representación principal pues va a ser el Papa hablando a la multitud. Entonces aquí tenemos la idea de la plaza, ¿no? De la plaza donde es un centro, donde es un punto céntrico, donde la vida ciudadana, así vamos a decirlo como en el antiguo ágora griego, donde van a suceder una serie de cuestiones, y por lo tanto la plaza pues tiene que tener la presencia de estos edificios civiles, estos edificios religiosos, y debe ser el epicentro de la vida de la ciudad. Pensando un poco en el Nuevo Mundo, ¿no? Ya estamos hablando de barroco, pues ya estamos hablando 1700. Pienso mucho en las ciudades latinas, por ejemplo en la ciudad de Puebla, donde la plaza principal es un epicentro que se encuentra tanto rodeado del poder civil como del poder religioso. Se encuentra la catedral monumental, el palacio municipal, y la idea de la plaza, de las calles ordenadas, de las calles dispuestas de forma geométrica. De hecho, lo que estamos viendo aquí en esta idea romana, ¿no? De la distribución inteligente del espacio. Entonces, la ciudad ya hacia el siglo XIX es la consolidación del poder y de la distribución inteligente del espacio para el desarrollo de la vida del día a día. Es interesante porque aquí pareciera que ya la ciudad ha evolucionado de ser un conjunto de pobladores en sus casitas, como aquí tenemos en esta ciudad de Chipre, pero todavía le faltaba su evolución más interesante, que va a suceder en el siglo XIX con la revolución industrial. Haussmann, que es uno de los urbanistas que vimos, le toca redistribuir París. Una de las cosas más interesantes que hace Haussmann es que, pensando en todas estas grandes revoluciones acontecidas en la Ciudad de la Luz, hace calles más amplias donde se imposibilita la construcción de barricadas. Pero si Haussmann tiene otro acierto, es la construcción de un sistema de drenaje que estaba excedido por 2 o 3 veces la capacidad, es decir, la planeación a largo plazo de que el espacio urbano va a seguir creciendo. O sea, ya no es esta idea constreñida por murallas, es
este cambio de que la ciudad va a ser tan grande como sea necesario para la población que se concentra allí, ¿no? Entonces, Haussmann hace una renovación total de París, obviamente es muy criticado por eso, sin embargo, pues sus modelos, sus ideas no serían solamente tomadas, se quedarían allí. Hay que recordar que también Londres sufre modificaciones, nada que es un poquito anterior, pero vamos a pensar en lo que sucede con San Petersburgo. Es una ciudad que nace encima de un pantano, pero para ser la ciudad modelo de lo que iba a ser la idea de Pedro el Grande, de transportar a Rusia de esta idea medieval hacia la edad moderna, ¿no? Con la revolución industrial, pues obviamente vendrá la aparición de drenajes, de luz, de sistemas colectivos de transporte, pues obviamente los trenes internos dentro de las ciudades, las estaciones de tren. Va a venir todo el uso de nuevos materiales, lo vimos en Inglaterra, la construcción de jardines, la construcción de estaciones del tren, obviamente con la mejora de lo que va a ser el uso del acero y el hormigón, estructuras enormes que ya no tienen paredes interiores y que por lo tanto permiten el paso de la luz. Entonces, esto es el último cambio que, digamos, vamos a tener en las ciudades, y para mí, pues obviamente, quien lo representa de mejor manera el uso de nuevos materiales, pues va a ser la ciudad de Chicago, con el arquitecto Sullivan, que utiliza todos estos grandes rascacielos. Es una oportunidad, ¿no? Sabemos que Chicago se incendia de forma masiva y viene la reconstrucción. Rápido, antes de que lo olvide, otra ciudad que tiene una reconstrucción total a partir de un fenómeno natural, pues obviamente va a ser Lisboa, ¿no? Hay que recordar ese horrible sismo que básicamente la dejó hecha a pedazos y que se utiliza como oportunidad para ser una ciudad ordenada, para ser una ciudad inteligente. Muy distinto a lo que pasa en la antigüedad, ¿no? Donde los minoicos, tras esta erupción volcánica en Santorini, destruye su civilización. En el futuro, la destrucción pues también se ve como una oportunidad. Para cerrar, pues ya hablando ya en los últimos, las perimetrías del siglo XX, pues la verdad es que el modelo del que yo quería hablar era la ciudad lineal, propuesta por Soria en Madrid, donde vamos a tener esta calle central enorme que va a discurrir por un amplio espacio, y vamos a tener todos los edificios principales sobre ella misma, ¿no? Creo que el propósito de cualquier ciudad siempre va a ser la funcionalidad, siempre va a ser el pragmatismo. Obviamente son retos, puesto que no sabes hasta qué punto la población se puede extender, hasta qué punto una ciudad puede crecer, ¿no? Vamos a ponerlo con un ejemplo que tengo yo a la mano, pues la ciudad de Puebla hasta 1950, pues estaba contenida sobre su antiguo casco, ¿no? No era una ciudad que llegase más allá de, por ejemplo, los fuertes de Loreto, ¿no? Ya salir de eso era llegar a rancherías, era llegar a, por ejemplo, la hacienda del San José de Maravillas, la hacienda de las, ya eran una serie de distribuciones agrícolas. Hoy en día, la Noria, que incluso era un molino. Hoy en día estas zonas que acabo de mencionar son partes internas de la ciudad. La ciudad de Puebla se ha extendido en los últimos casi 70 años a unas proporciones increíblemente amplias que no eran visibles en la década de los 50. Entonces, una ciudad es un ente vivo, es un ente orgánico que al estar ubicado en una parte importante, en una parte relevante de la geografía de un país, pues está dispuesta a este cambio, ¿no? A esta expansión de sus límites geográficos y pues a su reinterpretación, ¿no? Hoy en día la presencia de múltiples edificios de multifamiliares, la presencia de estos edificios de cristal nada sólidos, son nuestro día a día, y es como concebimos una ciudad, ¿no? Simplemente hace apenas unos, 5 años, menos, estamos hablando como del 2015, 4 años, toda una zona industrial de aquí de la ciudad de Puebla, que había sido pues de fábricas textiles, fue completamente derruida, derrumbada, y de esos escombros surgió un pequeño punto comercial, una enorme plaza comercial. Estoy hablando de un proceso que no tiene más allá de 5 años. Entonces, esto siempre nos va a hablar de la modificación de la ciudad. Pues con eso espero haber cubierto todos los puntos y pues terminamos. Gracias.